Muy bien, amados hermanos, estamos muy contentos de estar en esta oportunidad, otra vez en este programa, y tenemos con nosotros a nuestro hermano Enrique Cooperman. Enrique Cooperman es un hombre interesante que vamos a estar hablando con él algo pero que yo sé que les va a llamar a ustedes la atención. Hay muchos países en el mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, España, y usted mencione países por todo el mundo. Pero hay un país que llama la atención y que se menciona mucho, y es Israel. Israel es un país, ¿verdad?, que ha venido a tomar una parte pero muy importante en el mundo entero. Por lo tanto, es interesante hablar de ese país, especialmente hablar de los judíos. El judío tiene un papel muy importante aquí en este mundo. ¿Y cómo se trata al judío? ¿Cómo es recibido el judío? Y nosotros hemos escuchado muchas historias de muchos lugares del mundo donde los judíos han sufrido bastante. Ahora, ¿cómo los tratamos nosotros los latinos? ¿Cómo tratamos a los judíos cuando los tenemos en nuestras tierras? Y por eso está aquí Enrique Cooperman, y él nos va a hablar un poquito sobre eso. Bienvenido al programa. Gracias. Permítame, Pastor Da Silva, decirle en primer lugar que en la tradición talmúdica de nuestro judaísmo decimos que gratitud es una actitud. Entonces, antes que nada, muchas gracias por el privilegio de ser su invitado. Gracias, y gracias por haber aceptado la invitación. Estamos listos, hay una multitud de gente viéndola alrededor del mundo, allá en Chile también la están viendo. Y van a estar interesados en ver qué es lo que usted va a hablar acerca de un judío en Chile. ¿Por qué no nos narra un poquito? Antes que todo, Enrique Cooperman, Eitan, como se dice en hebreo, él ha escrito un libro que se llama Pinceladas de un Vivir. Y en ese libro, por supuesto, pinceladas quiere decir que son toques que él está dando acerca de la experiencia que él tuvo desde niño en su vida. Y es muy interesante porque nació en Chile, ¿no? Santiago de Chile. Sí, Santiago de Chile, en el 1939, durante la Segunda Guerra Mundial. Wow. Hijo de padres inmigrantes de Rusia. Y justamente el primer capítulo de mi libro se llama Creciendo Judío en Chile. Interesante. Y en ese primer capítulo se narra el trasplante de mi familia de la Europa Oriental, de Ucrania actualmente, en aquel entonces era Rusia, a lo que es hoy en día una nueva realidad de Sudamérica en Chile. Y en ese capítulo hay una narrativa acerca de cómo crece un joven judío en un ambiente nuevo, con padres inmigrantes que hablan con un acento yiddish, y cómo, en qué consiste, más vale decir, la lucha por integrarse en una sociedad en la cual el judío es percibido a veces como un culto, perteneciente a un culto un tanto extraño. A veces se lo concibe con cierta sospecha, como un individuo diferente, y el joven judío también a veces sufre de manifestaciones antisemitas. Mi experiencia creciendo como judío en Chile, en una sociedad muy ortodoxa desde el punto de vista católico, muy devota, no fue una rosy, una experiencia muy rosada. Me recuerdo como niño, hijo de padres inmigrantes, los cuales no sabían bien a dónde y cómo educar a sus hijos. Me mandaron a mí a una escuela privada, cuya directora era una señora solterona, muy devota, muy obsesionada con los rituales de la Iglesia Católica,
en la cual, por ejemplo, se iniciaba la semana con oraciones frente a un altar lleno de vírgenes de yeso, pintados y un mar de flores, y se iniciaba así la semana con muchas oraciones del Padre Nuestro y demás, oraciones que eran muy extrañas a las tradiciones originales que nosotros traíamos, vale más bien decir, nuestros padres y abuelos de la Europa Oriental. Cuando yo traté por todos los medios de integrarme a esa sociedad, yo de alguna manera, a pesar de haber nacido en Chile, me sentía como un extranjero en mi propia tierra, porque yo no tenía ese tipo de tradiciones. Y cuando me paraba con los otros niños a rezar junto con ellos, yo no rezaba, la verdad, pero escuchaba los rezos y de tanto repetirlos me los terminaba prácticamente por aprender, pero me sentía incómodo. Y en uno de esos días increpé a la directora afuera y le dije que no quería participar de la oración y prefería quedarme afuera mientras ellos terminaban sus oraciones y después entrar. La directora esta se enfureció, me trató mal físicamente, me empujó, prácticamente obligándome a arrodillarme delante de las vírgenes. ¿Qué edad tenía usted en ese? Yo en aquel entonces tendría, me imagino yo, no más de 8 o 9 años. Pero entonces salí escapando a mi casa y hablé con mis padres y les dije que no quería volver a ir a esa escuela. ¿Esta señora no sabía que usted tenía raíces judías? Sí, lo que pasa es de que la señora ocultaba el designio secreto de tratar poco a poco y en una forma gradual de convertir a los pocos chicos judíos que habían en la escuela al cristianismo sin que los padres lo supieran. Además existe una cosa, existe un sentimiento concebido de que algunos de ellos creen que convirtiendo a un judío, a uno de los de ellos, se logra cumplir un mandato divino. Y que convirtiendo al pueblo judío en su mayoría al catolicismo o al cristianismo, como quiera sea dado el caso, apresuraría la llegada del Mesías. Entonces se lo veía eso como un voto de integridad religiosa y divina, pero forzada sobre la voluntad nuestra, y eso hacía que la experiencia fuera realmente muy dolorosa, ¿sí? Chile es un país extraordinario, la gente es muy hospitalaria, el país es una preciosura, basta recorrer los lagos del sur o el océano Pacífico de sus costas, la gente es muy hospitalaria, tiene un humor folclórico derivado de la mezcla de inmigrantes españoles y otros con la población nativa. Es un país maravilloso, pero lamentablemente la Iglesia Católica cumplió en Chile y en Latinoamérica un papel negativo en que envenenó las mentes de la gente jóvenes en contra de mi pueblo, el pueblo judío. Y eso necesita ser corregido. Podemos distinguir de los cristianos hoy en día que conozco acá en los Estados Unidos, quienes ven a Israel como el pueblo elegido, adoran a Israel, nos aman a nosotros como judíos, no nos quieren forzar a nada y realmente percibimos ese amor y esa diferencia que han creado ustedes los cristianos en Estados Unidos, y me imagino que hoy en día también en Latinoamérica se está dando el caso. Esa diferencia es una diferencia importante y por haber hecho esa diferencia ustedes serán bendecidos por Dios. Gloria a Dios. Me está llamando la atención todo lo que usted está diciendo y estoy pensando en algo. Yo viví en Latinoamérica, en Venezuela, me crié en Venezuela, y hay un dicho muy popular allá entre el pueblo, y el dicho es que a Jesús lo mataron los judíos. Y entonces debido a eso ha creado como una fricción tremenda y un rechazo del pueblo en general hacia el pueblo judío, porque dice que ellos son los culpables de haber matado a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Piensa usted que eso fue lo que en realidad estaba pasando con estas personas que le rechazaron a usted? Bueno, me recuerdo concreta específicamente que en los cerros de la bahía de Valparaíso, donde yo crecí como joven,
en las épocas de las festividades cristianas acostumbraban a quemar esfinges de Judas. Y se escribía en rótulos grandes: Judas el traidor, los judíos asesinaron a nuestro Señor Jesucristo y todo lo demás. Está muy claro. Ya recién hace 2 semanas nuestro nuevo Papa, Benedictus, declaró de que según la documentación cristiana, los judíos tuvieron muy poco que hacer con la muerte de Jesucristo. Jesucristo fue muerto por los romanos, y si hubo uno que otro judío que estuvo envuelto porque en aquel entonces pertenecían a la jerarquía del Imperio Romano, eso no permite de que se haga de un pueblo entero, de todo el pueblo judío, a un pueblo deicida. Eso fue una criminalidad, el tomar ese concepto, falsificarlo, endosarle una culpa que no corresponde a todo un pueblo. Eso realmente necesita ser corregido. Claro, y no solamente ser corregido, si me perdona, esto no debe ser solamente corregido a nivel eclesiástico alto, sino que tiene que filtrar a las masas. Hoy en día en Latinoamérica hay sentimientos antisemitas que son infundados, y esa es una realidad que debe ser corregida. Por eso que la actividad de CUFI, Cristianos United por Israel, es muy importante, y yo estoy muy agradecido por ella. Qué bien. Es como que si fuera, por ejemplo, un familiar. Vamos a suponer que en mi familia hubiera alguien que le hubiera hecho daño a un miembro de otra familia. Y entonces se forma un pleito entre ellos, se golpean, en fin, y hay tanta cosa, y se forma un odio entre ellos dos. Ahora, ¿qué sucede? La mayoría de las veces sucede que la otra familia acusa a toda la familia de este que golpeó al otro. Y culpa que toda la familia... Y es más o menos lo que sucedió, ¿no?, con el pueblo judío. Si hubieron algunos participantes, o los participantes que hubieron cuando la entrega de nuestro Señor Jesucristo allí y lo llevaron a la cruz del Calvario, eso no quiere decir que ahora todo el pueblo es culpable de eso. Vamos a culpar a todo el pueblo. Luego hay otra cosa. Las Escrituras nos aseguran y nos enseñan claramente, porque nuestro Señor Jesucristo lo declara. Él dice que a Él no lo mató nadie. Si vamos al caso, todos nosotros somos culpables de la muerte de Él, porque todos somos pecadores. El pecado fue lo que lo llevó a la muerte. Él murió por nuestros pecados. Y entonces, si es así, Él dice que nadie le quita a Él la vida, sino que Él de sí mismo la da. Y no nos olvidemos que Jesús era judío. También ha habido un intento de delegitimizar el judaísmo de Jesús. Jesús era un rabino judío, pertenecía a una familia judía, hizo bar mitzvah, como lo hice yo a los 13 años. La famosa pintura de la Última Cena es un seder de Pesaj, es la festividad de Passover, como está en la carátula de mi libro, donde yo estoy festejando Pesaj en mi libro con mi nieto. Estoy cubierta mi cabeza en respeto a la oración, y estamos leyendo la Haggadah, que significa el relato de la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Jesús era judío, nació judío y murió como judío. Si se creó más tarde, a partir de sus lecciones, una iglesia católica, eso no quita el derecho a que nosotros consideremos lo que es la verdad, que Jesús fue un miembro de nuestra comunidad y querido, y Él fue enjuiciado por el Imperio Romano. Judíos había en la iglesia, en la sinagoga y en el templo antiguo de Israel, porque formaban parte de la jerarquía que estaba obligada por los romanos a cobrar taxes, impuestos, y justamente Jesús cumplía también una función social, porque Él es el que lideró la lucha en contra de la imposición de grandes taxes al pueblo de Israel. Y Jesús fue querido y tenía sus miembros y discípulos que eran todos del pueblo judío. Jesús forma parte nuestra no menos que de ustedes. Y en ese sentido
yo creo que ha habido una actitud maligna de tratar de enajenar a Jesús del pueblo judío, y ha habido una equivocación y una estupidez de parte del pueblo judío de dejar de que Jesús haya sido alejado. Si el judaísmo no acepta a Jesús como Mesías, por lo menos lo puede aceptar como líder espiritual. Y en ese sentido se merece el cariño y el amor de todos nosotros. Wow, wow, qué tremendo. Bueno, en pinceladas, usted escribió algo allí, hay diversos títulos, ¿verdad?, ahí en su libro. Uno de ellos, al final, me llama la atención, que es el amor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el título de uno de los capítulos. Debido a todas estas acciones que han habido, estos maltratos, estos rechazos y todo, ¿cuál es la respuesta suya especialmente hacia toda esta gente que ha hecho esto? Nosotros, yo considero que nosotros no debemos adoptar una actitud de demonizar al enemigo. En mi libro hablo sobre el conflicto que tenemos hoy en día en el Medio Oriente entre el pueblo de Israel y los palestinos. Y yo sé de que muchos de ustedes en estos momentos están dedicados a adorar a los judíos, a adorar la tierra de Israel, porque ven en ella el lugar prometido al pueblo judío por Dios. No nos olvidemos que existe una minoría o un pueblo palestino. Una buena parte de ellos han vivido en la Tierra Santa por más de 6 o 7 siglos. Si nosotros recorremos la Tierra Santa junto a Jerusalén y a todas las ciudades israelíes, también podemos observar que existen ciudades antiguas como son Ramala, Jericó, que son también ciudades que tienen un origen relacionado con la historia del judaísmo, pero esa gente ha vivido ahí por mucho tiempo y tienen sus derechos. ¿Qué tipo de derechos tienen los palestinos en la Tierra Santa? Yo no puedo juzgar desde el punto de vista político, pero tienen sus derechos. La parte política no es mi dedicación, y eso será una función de los políticos de Israel y de la autoridad palestina de buscar el mejor acomodamiento, porque de alguna manera Dios nos puso frente a frente unos con otros y tendremos que resolverlo. Pero yo, por mi amor a mi pueblo, no puedo dejar de amar al prójimo. Y al prójimo no tengo que demonizarlo, por más que a veces me molesta terriblemente el liderazgo nefasto y a veces terrorista y criminal que ellos han elegido para representarlos. Pero como pueblo, el pueblo palestino merece que los amemos como al prójimo. Wow, wow, tremendo, tremendo. Es algo, lo que usted está hablando, es algo tan importante para el mundo entero, que oiga todo esto, porque sinceramente yo creo que eso nos hace a nosotros pensar de que no es en realidad algo tan feo y tan terrible de que haya un odio entre el pueblo judío y un odio entre los palestinos, o un odio entre aquellas personas que tienen otras religiones y que culpan a los judíos de hacer esto, de hacer aquello, y que ustedes, a pesar de haber recibido tantos rechazos y tantas cosas, pueden guardar todavía en su corazón ese precioso mensaje que está en la palabra de Dios, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo es desear, ¿verdad? O como a mí mismo es desearle lo mismo al prójimo que yo deseo para mí. Y yo creo que eso es algo sinceramente maravilloso. Gracias por haber venido y por habernos traído esta palabra. Esto, pues, podríamos pasar horas aquí hablando, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hablar. Y a ustedes allí en sus hogares, lo que les puedo decir es algo: hay muchas ciudades en el mundo. Nueva York es una ciudad muy grande, considerada la capital del mundo. Sao Paulo, Tokio, Distrito Federal en México, capitales muy grandes. Pero hay una ciudad que es mencionada, y es la ciudad de Jerusalén. Y cuando nosotros mencionamos a Jerusalén, Dios nos dice algo especial y nos dice:
que Él dará una bendición a aquellos que oran por Jerusalén. Por lo tanto, nosotros debemos de orar por esa ciudad, debemos de orar por el pueblo de Israel, debemos de orar para que haya un entendimiento y para que el mundo sepa que se puede lograr una paz hermosa entre todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta pronto.